SER Podcast. Mañana se reúne el gobierno con las comunidades para fijar el precio máximo de los test de antígenos, un control de precios cuya tardanza es motivo de crítica social y política, crítica legítima, muy legítima, hasta que alguien se pasa de frenada. Y a pesar de las muchas razones que puede tener el PP para criticar al gobierno, hoy, por ejemplo, Teodoro García Egea se ha entrado en este terreno de insinuación de falsedades. Millones de familias se han dejado estas navidades un buen pellizco en los test de antígenos. Hay gente que ha tenido que pedir a los Reyes Magos que le traigan los test de antígenos. Y yo me pregunto, ¿cuánto ha recaudado el gobierno en impuestos por los test de antígenos? Pues exactamente nada, 0 euros, porque los test de antígenos están exentos de IVA, no tienen IVA, así que el gobierno no se ha podido embolsar nada, no ha recaudado nada en impuestos por los test de antígenos. Hemos preguntado en Génova a qué se refería entonces Teodoro García Egea, nos dicen que ha sido un error, pero no lo quitan. El vídeo sigue colgado en la cuenta de Twitter del secretario general del PP. Nosotros hemos preguntado a primera hora de la tarde en Génova, o sea que lo saben, saberlo saben, pero mantienen el vídeo colgado y tiramillas, y que lo vea quien lo tenga que ver, aunque sea falso, y que mañana en el café alguien diga joder con el gobierno que se ha forrado a base de impuestos en nuestros antígenos. Y así un ciclo informativo y otro, y otro. Y lo que no colgará García Egea en su Twitter, ni Mañueco, que sigue con las granjas, lo que no difundirán hoy es la noticia que pueden leer en cadenaser.com de cómo la Junta de Castilla y León va a pagar más de 6 millones de euros públicos a 3 empresas privadas por hacer los test de antígenos que no va a hacer la sanidad pública de esa comunidad. El gobierno de Mañueco dijo que pretendían externalizar 200.000 test. Si dividimos lo que se va a pagar, los más de 6 millones de euros de dinero público que van a cobrar esas empresas por los 200.000 test que van a hacer, sale que por cada test de antígenos externalizado en Castilla y León se va a pagar 31 euros, algo más de 31 euros. Por cada test que se está haciendo en estas unidades móviles, 31 euros por antígeno. Estos contratos se adjudicaron el día de Nochevieja sin concurso público, por el procedimiento de urgencia que permite esquivar los concursos. ¿Y qué empresas son las que reciben esos contratos de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP? Pues, según contó el diario.es, 2 de esas 3 empresas tienen relación con antiguos cargos del PP. Una de ellas es una gran empresa del sector sanitario, la fundó un exdiputado provincial del Partido Popular allí en Castilla y León y exalcalde de un pueblo de Valladolid. Y la otra empresa, esta más pequeña, está administrada por un hombre que dejó la política hace solo 3 años, después de 3 legislaturas como parlamentario autonómico del PP, parlamentario autonómico que allí en Castilla y León se llama procurador. No hay ninguna irregularidad en esto, y es importante, no hay ninguna irregularidad en esto, pero quizá la pregunta a hacerse hoy no era exactamente esa de García Egea de cuánto ha recaudado el gobierno con los test de antígenos, sino por qué hay empresas privadas que están recaudando, y bien además a base de que les adjudiquen contratos públicos por el procedimiento de urgencia sin concurso para hacer los test de antígenos que no hace la Junta de Castilla y León. Lo dicho, lo tienen todo en nuestra web en cadenaser.com con nombres, cantidades, con todo explicado por el periodista de la SER, Mario Alejandre. Y por cierto, ¿se acuerdan de la famosa Caja B de Podemos, el caso sobre el supuesto uso ilegal de los fondos de la Caja de Solidaridad de Podemos? Será el juez el que decida si hay Caja B en Podemos, pero lo que los españoles ya sabemos es lo que hay, cara D, la cara dura. La Gürtel o la financiación irregular de Podemos. Comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Unidas Podemos. ¿Estaba el vicepresidente Iglesias al tanto de la presunta financiación ilegal de su partido? Pues la justicia ha archivado hoy el caso de la Caja de Solidaridad de Podemos y es un archivo definitivo, no cabe recurso. Y al rechazar los últimos recursos que había presentado, entre ellos Vox, la Audiencia de Madrid explica que no consta la existencia de distracción de fondos de la que se acusaba a Podemos. Empieza Hora 25. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día de récord de contagios de COVID. Sanidad ha notificado 179.000 y la incidencia sube hasta los 3.128 casos. Nuevo pico en la sexta ola que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Quiero manifestar con toda la prudencia, con toda la cautela, que la velocidad de crecimiento de esta onda epidémica se ha enlentecido
en la última semana. Y solo cuando se dé por superada esta ola, según la ministra, España planteará cambiar el sistema de vigilancia del COVID. Aunque no ha detallado cómo será el nuevo método, se ha asegurado Darias que las comunidades apoyan el cambio de modelo una vez pase esta ola que desborda la atención primaria. De hecho, autonomías como Cataluña o Andalucía están automatizando las altas y las bajas de los contagiados para no saturar los ambulatorios. Los casos positivos recibirán el alta 7 días después de notificar el contagio si no tienen nuevos síntomas. De la economía, el Banco de España acaba de anunciar que revisarán al alza sus previsiones de crecimiento del PIB en 2021 y 2022, que estaban en el 4,5% y el 5,4% respectivamente. Lo ha dicho su gobernador Pablo Hernández de Cos. La última revisión del Instituto Nacional de Estadística de las cifras del segundo y tercer trimestre del año pasado pues nos darían incluso a una ligera revisión tanto para el año pasado como para el año corriente. Y terminamos fuera de España. Sigue la tensión entre Rusia y la OTAN, que rechaza la exigencia de Vladimir Putin de detener la expansión de la alianza hacia el este. 2 horas han estado reunidos y su secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, The risk of conflict is real. ha llegado a decir que hay riesgo real de conflicto en Europa si Rusia usa la fuerza. Moscú insiste en que la OTAN tiene que cerrar sus puertas a Ucrania y a Georgia y si no lo hace avisa de que habrá consecuencias impredecibles para la seguridad europea. Edición de Bolsillo esta noche de Hora 25 con Enric Juliana. ¿Cómo estás, Enric? Muy bien, muy buenas noches. Y con Fernando Garea, amigo, muy buenas noches. Hola amigo, buenas noches. Un minuto y desplegamos la mesa de análisis de Hora 25. Antes, la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa de pleno invierno. Están bajando rápidamente las temperaturas, sin apenas nubes, tampoco sopla el viento. En breve ya estará helando en prácticamente todo el interior peninsular. Mañana por la mañana, heladas fuertes, sobre todo en los Pirineos y la Ibérica. Valores de 5 a 10 bajo cero serán frecuentes en muchas poblaciones. Una excepción al dominio del sol que esperamos para mañana en la Comunidad Valenciana, también en Murcia, como pasa ahora mismo. Chubascos muy localizados, pero que pueden descargar con mucha intensidad. Mucha precaución en carretera, y esta situación se va a mantener como mínimo hasta el domingo. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas y sistemas de aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Termor, 90 años impulsando el confort térmico. Hora 25. Aimar Bretos. Mr. Speaker, I want to apologize. Las horas más críticas de su mandato como primer ministro británico, Boris Johnson ha pedido perdón al país hoy, así, ante la Cámara de los Comunes, después de que se confirmara que acudió a una fiesta en Downing Street con unas 40 personas hace un año y medio, fiesta con comida, con bebida, cuando los británicos tenían restringidísima la vida fuera de casa, hasta el punto de que estaba prohibido acudir a funerales. Se te moría un familiar, no podías ir, pero Johnson estuvo en una fiesta en Downing Street con más de 40 personas, y fueron 40 porque no acudieron más, porque el equipo de Johnson invitó a unas 100. Con más de la mitad del país queriendo que dimita ya, el 66% pidiendo su dimisión según los sondeos, hoy Johnson ha comparecido en la Cámara de los Comunes, ha pedido estas disculpas que hemos escuchado de aquella manera, por cierto, porque en ningún momento ha dicho yo he cometido un error, sino se han cometido errores, e insisten que aquello era un evento laboral. Bueno, ahora mismo la supervivencia política de Johnson, su supervivencia como primer ministro británico, depende de la reacción de sus propios diputados conservadores, los diputados, pero también los donantes, que están empezando a darle la espalda públicamente. La prensa conservadora está ya afilando cuchillos. No se descarta una moción interna en las próximas horas, próximos días, para reemplazar a Boris Johnson. Enric Juliana, ¿qué análisis te sugiere lo que estamos viendo en Reino Unido? Pues mira, pienso que lo que este hecho pone de relieve es lo siguiente, es decir, estos personajes histriónicos, o sea, esto es la escuela Trump, ¿no? Johnson bebió de los estilos, ya en sí mismo, ya quienes le recuerdan cuando era periodista en Bruselas, enviado especial de periódicos británicos en Bruselas, como un tipo bastante particular, pero digamos, ha seguido la estela de Trump. Entonces, hay un momento en que estos personajes, de los cuales tenemos alguno en España, se creen que pueden decir lo que quieran, porque los suyos siempre les aceptarán sus mensajes. Pero hay un momento en que este dispositivo, que
podríamos decir, es un dispositivo de confianza, ¿no?, entre el personaje que utiliza la política como escenario histriónico y su público, se rompe. ¿Qué ha pasado en el Reino Unido? Ha pasado que hay una fatiga por la epidemia, La fatiga por la epidemia está cobrando facturas políticas y más que va a cobrar en toda Europa. Hay fatiga por la epidemia y errores o circunstancias que hace unos meses no le habrían pasado factura, ahora empiezan a pasar factura. Y hay un momento en que el histrión, el personaje histriónico, deja de hacer gracia, empieza a caer en desgracia entre los suyos. En el caso británico, el sistema de control de los partidos, interno de los partidos, es muy dinámico. Los partidos celebran convenciones anuales y efectivamente cuando el líder presenta señales de debilidad y puede poner en riesgo el futuro del partido, es sustituido. El sistema de disciplina interna es más flexible, no está tan sometido como en nuestro caso en España. La autoridad central del partido no es tan fuerte y como una serie de diputados empiecen a aliarse contra el líder y, como habéis dicho, pues los donantes, la prensa afín empiece, que es autónoma, empiecen a considerar, a evaluar que el personaje ya no es válido, que resta más que suma, entonces cae. Y esto es probablemente lo que acabe pasando con Boris Johnson, que quizá hace unos meses se creía impune en términos políticos. Estamos viendo la portada de The Independent de mañana. Es una foto a todo trapo, portada entera de la cara de Boris Johnson y el titular: un hombre sin vergüenza. Garea. Añado una cosa, Sí. Esto es una lección y un aviso y una señal que algunos directores de comunicación, sobre todo alguno que opera en Madrid, debería tener en cuenta. Y no las de nadie, ¿eh? No. De la Puerta del Sol, nada. Ya habrá recibido la señal. Es decir, téngalo en cuenta. Téngalo en cuenta porque hay un día que la estrella se puede eclipsar. Garea. Bueno, yo creo que trascendiendo un poco el hecho concreto de Johnson y Gran Bretaña, yo creo que es un caso más, aunque extremo, de los que ha habido ya en otros países respecto a poca ejemplaridad de líderes políticos, precisamente en un momento en el que a los ciudadanos sí se nos exige esa actuación. Y además creo que en términos generales en muchos lugares, por ejemplo en España, los ciudadanos sí que han estado a la altura. Algo parecido ocurrió en Argentina, donde hubo una fiesta también en la residencia presidencial, se saldó pidiendo disculpas, pero este caso parece que va más. En otros casos ha habido, por ejemplo en algunas comunidades de España, aquellas vacunaciones del principio del proceso hace justo un año, que se colaban cuando no les correspondían. Y luego hay otra parte que apuntaba Enrique, o he creído entender, y que me parece también interesante, que es mientras que en otros lugares, especialmente en España, que es donde nos resulta más próximo, cuando en un partido o en un gobierno de un determinado signo ocurre algo, se cierran filas siempre, se buscan argumentarios para defenderse de lo que se hace y jamás o casi nunca se produce una exigencia de responsabilidades, cosa que en un sistema como el británico me parece muy saludable, el que dentro de los propios partidos haya capacidad para no solo tener autocrítica, sino exigir esas responsabilidades, aunque sea a costa de perder un gobierno. Enrique. Yo creo que lo que pasará, efectivamente, ellos tienen un mecanismo como más dinámico, más competitivo en el fondo, ¿no? Más, en el fondo liberal, en el sentido más auténtico del término. Yo creo que en España una de las cosas que también hemos hecho es bastardear bastante la palabra y el concepto liberal. ¿Qué quiero decir con ello? Pues, insisto, los partidos británicos celebran una convención anual, el líder comparece, explica su programa, y vamos a hacer esto, pam, y entonces, si la situación, es decir, se pasan un examen anual. Y aparte de ello, pues hay unos mecanismos, la propia sistema electoral, circunscripciones pequeñas, diputados de circunscripciones pequeñas, los diputados mantienen un contacto muy directo con sus electores, puesto que la circunscripción pequeña lo permite. Es una dinámica política distinta, o sea, este
escenario como el nuestro o el de otros países próximos, en el que el diputado provincial difícilmente puede tener un contacto estrecho con todos sus electores, porque son muchísimos, ¿no? Y además, pues lo vemos, los aparatos centrales de los partidos son muy fuertes, disciplinan mucho. La cuestión de los partidos, el relato siempre sobre los partidos políticos españoles es un relato sobre una disciplina que se lleva a cabo, ¿no? El relato sobre los partidos ingleses es que hay un momento en que la disciplina pues se rompe, pero no se percibe ello como un drama, sino es que el consenso se ha quebrado, y porque realmente pues interpretan de que el líder está entrando en una situación que les provoca más daños que beneficio. ¿Qué va a pasar en Gran Bretaña, en el Reino Unido? Pues probablemente pues que ellos van a poner sobre la mesa otro liderazgo conservador, y posiblemente pues asistiremos a un liderazgo distinto, con otro estilo, o sea que esta fase histriónica la van a cancelar. Sobre relatos y fases de polémicas, hemos sabido esta noche que Alberto Garzón, ministro de Consumo, se va a reunir mañana con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que es la UPA, que a pesar de que desde hace tiempo viene pidiendo el cierre de las macrogranjas, en los últimos días había pedido a Garzón que dimitiera o rectificara sus palabras en The Guardian sobre el modelo de las macrogranjas. Los propios responsables de UPA han anunciado esta noche que van al Ministerio mañana para zanjar cualquier polémica y trabajar conjuntamente para articular políticas que contribuyan al desarrollo sostenible del medio rural. Garea, ¿empieza la recomposición tras la tormenta? Bueno, una tormenta que yo creo que se ha ido de madre, por decirlo de forma coloquial, es decir, de unas declaraciones que en todo caso se pueden o no criticar, pero desde el punto de vista de la oportunidad o de la comunicación, yo creo que se fueron a un fondo que no era exactamente, no se correspondía siquiera con lo que se decía en esas declaraciones, y se montó, como tú dices, una tormenta yo creo que excesiva, en la que hubo una utilización política de unas frases supuestas que no estaban en esas declaraciones. A partir de ese momento, lo increíble es que además se haya enmarañado tanto el gobierno de coalición, cuando se parte de una exageración sobre unas declaraciones que no existen, y que demuestra que quizá lo que ocurre es que en el gobierno de coalición falta una espita de escape o un protocolo de actuación cuando se producen las evidentes discrepancias que se tienen que producir. Si al final las soluciones que se producen estas reuniones, si se consigue esa paz, yo creo que bienvenido sea, pero no nos hagamos ilusiones, porque electoralmente hasta el 13 de febrero, cuando sea la cita con las urnas en Castilla y León, yo creo que nos vamos a hartar de ver fotos de dirigentes del PP con vacas, con cerdos, con gallinas y con todo tipo de ganado, y además será el argumento perfecto para la derecha que utilizarán en esa campaña. Juliana. Mira, yo creo que esta discusión, que efectivamente ha entrado con mucho furor, ha tenido al final un efecto que es el siguiente, que es de abrir un verdadero, o sea, ha llegado a la sociedad. Cada día en los medios pues se abren debates de todo tipo, pero no todos cuajan y consiguen, digamos, atraer la atención de la gente y motivar pues reflexiones, y que un número importante de personas pues reflexionen sobre un determinado asunto. Pienso que en este caso ha ocurrido, es decir, el ruido ha sido tan intenso que se ha producido una cierta movilización de las mentes de muchísima gente, decir, oye, exactamente esto qué significa, cuál es mi posición, qué opino, cuáles son mis intereses. Y para mí creo que el ruido es enorme, ¿no? Pero es interesante, el proceso lo veo con interés, porque realmente se ha producido una toma de posición bastante amplia de mucha gente, ¿no? Que ha opinado, que ha seguido, y han salido datos de audiencia de unas entrevistas que tuvo ayer Garzón en la televisión, con datos de audiencia bastante elevados, es decir, que ha habido atención. Bueno, esto está bien, y ya sabemos pues que en la campaña electoral que ahora va a empezar en Castilla y León, este será uno de los puntos. Supongo que veremos al ministro Garzón en esa campaña electoral. Vaya, lo lógico estaría que estuviese, porque él ha fijado una posición. Hay otras posiciones, por supuesto. Nos decían hoy desde Unidas Podemos, estábamos fuera de la campaña en Castilla y León, y ahora ya no lo estamos tanto.
puede leerse. Cómo se está. Dices Garea, perdona. No, bueno. No, digo que no siempre se trata de estar, sino cómo se está. No sé si es este caso, pero desde luego. Y lo que dice Enrique es verdad. Normalmente en los medios, especialmente en los medios de las grandes capitales, damos información muy urbanita de temas que están alejados de esa otra España, podríamos llamar, y el hecho de que se haya abierto este debate sobre macrogranjas a mí me tiene un poco perplejo respecto a que si hace 2, 3, 4 meses eso se hubiera planteado en los medios de comunicación, hubiera sonado casi marciano. Yo recuerdo hace pues igual casi un año un reportaje en televisión sobre macrogranjas que entonces me llamó la atención porque no era un tema que estaba sobre la mesa, y el hecho de que se ponga sobre la mesa, pues bueno, bienvenido sea si además lleva aparejado que se tomen medidas. ¿Cómo le pueda ir a Unidas Podemos con Garzón en la campaña con este tema por medio? Pues sinceramente no lo sé, porque es verdad, y esto ha salido en muchísimos reportajes y en los periódicos estos días, sí que hay movimientos muy organizados en muchos lugares de Castilla y León, también en otras comunidades, pero en Castilla y León especialmente, en contra de estas macrogranjas. Si Unidas Podemos es capaz de coger ese malestar y le sirve electoralmente, pues igual no está mal empleado toda esta polémica. Enrique. No, yo creo que la discusión es buena en sí misma. Hay elecciones o no hay elecciones, es decir, la cuestión de cómo nos alimentamos, de dónde vienen los alimentos, esta es una discusión que irá ganando peso en el futuro, porque lo estamos viendo con la epidemia, es decir, los grandes transportes internacionales, pues hemos visto cómo han entrado en problemas, hay encarecimiento o sea, todo el esquema que hemos vivido hasta ahora en lo que han sido estos años estelares de la globalización van a ser corregidos. No estoy queriendo decir con ello que volvamos a la autarquía, no es esto, pero que va a haber movimientos de corrección. Y a su vez, pues hombre, la cuestión de la calidad de los alimentos es una cuestión que interesa a todo el mundo. En ese sentido yo impugno y rechazo la opinión de quienes sostienen de que preocuparse por la calidad de los alimentos es una cosa de pijos, de urbanitas, creo que ahora dicen, o de personas, no sé, alejadas del sentimiento popular. Hombre, no, la calidad de los alimentos es una preocupación que ha sido una constante de la vida de la gente. Es la preocupación de nuestras madres cuando nos criaban, de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, que en cada momento histórico, en función de la disponibilidad económica de las personas y de las familias, pero las personas que han tenido siempre pues que no han tenido grandes recursos han desarrollado ingenio para que la comida sea buena y saludable, y la prueba de ello es que la gastronomía de este país es hija de esa digamos de esa tensión de la gente para poderse alimentar bien. Por lo tanto, la idea de que una preocupación por una buena alimentación es una idea de pijos es una auténtica estupidez. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Los aficionados al fútbol estarán a estas horas comentando el resultado del partido de Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona, pero lo realmente relevante de ese encuentro es dónde se ha desarrollado, en Arabia Saudí. Las razones para celebrarlo allí están claras: dinero. Arabia Saudí paga unas considerables cantidades a la Federación Española de Fútbol por celebrar esos partidos en su suelo, y los equipos que participan reciben asimismo sustanciosas cantidades. Pero también hay razones poderosas en contra, más poderosas aún que el dinero, por más que los responsables de la federación crean que eso no existe. Resulta que sí, que en el fútbol ha habido, hay y debe haber cosas por encima del dinero. Por ejemplo, un mínimo de decencia humana. No es decente llevar voluntariamente a 4 equipos españoles a jugar a un país donde se producen continuas violaciones de los derechos humanos. No es decente simular que no pasa nada por jugar en un país donde no se respetan los más elementales derechos ciudadanos de las mujeres. La federación se llena la boca en defensa del fútbol femenino,
pero sabe perfectamente que ninguna futbolista española podría salir al campo en Arabia Saudí en pantalón corto y con un estadio lleno de espectadores, ni tan siquiera retransmitido simplemente por televisión. Así que no ha sido decente jugar ese partido y no será decente jugar los próximos. Los jugadores lo han sabido perfectamente esta noche y lo sabrán siempre. Eso no es digno del fútbol. Punto y 25. Con todo el análisis deportivo de este clásico saudí llega ya Manu Carreño al larguero. Enric Juliana, Fernando Garea, gracias por acompañarme en esta edición de Bolsillo de Hora 25. Muchísimas gracias. Un abrazo, Buenas adiós. noches. Un abrazo. Descansen, señores, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.